Hola, en este video vamos a continuar con el desarrollo de nuestro curso de cómo gestionar bases de datos en los servidores de SQL Server y MySQL, donde en este momento nosotros estamos viendo ejemplos básicos de cómo podemos crear relaciones de tablas en las tablas que nosotros podamos tener en nuestras bases de datos, o también cómo crear directamente ya esta relación de tabla. Ahora, lo que prosigue es insertar datos a estas dos tablas relacionadas que nosotros hemos creado. Bien, yo ya tengo comentadas las siguientes líneas de código. Ahora, el procedimiento que vamos a utilizar para poder insertar datos a esta tabla, ese procedimiento ya lo vimos anteriormente. Es donde podemos utilizar lo que es la sentencia insert. Luego tenemos que colocar into. Y después de esta palabra tenemos que colocar el nombre de nuestra tabla a quien le vamos a insertar datos, que en mi caso es la tabla cliente, ya que es la primera tabla a quien tenemos que insertarle datos. De último tenemos que insertarle datos a la tabla que está relacionada a la tabla cliente, que en este caso es la tabla reportes. Ahora tenemos que colocar paréntesis y dentro de los paréntesis vamos a colocar el nombre de las columnas a quien le vamos a insertar datos. En mi caso yo voy a colocar las siguientes columnas: nombre, apellido, teléfono, dirección y fecha. Hay que colocar correctamente los nombres de las columnas, porque si no colocamos correctamente el nombre de las columnas, claramente tendremos un problema. Vamos a colocar ahora values y vamos a colocar paréntesis, y dentro de los paréntesis vamos a colocar los datos que vamos a insertar en las columnas correspondientes, donde yo he colocado la siguiente información: Joel, que se va a insertar en la columna nombre; Suazo en la columna apellido; estos valores numéricos es el teléfono; La Ceiba en la dirección; y la siguiente fecha se va a almacenar en la columna fecha. Bien, ahora lo que prosigue es crear el procedimiento para poder insertar datos a la tabla reporte. Nuevamente tenemos que colocar la sentencia insert, luego into, y tenemos que proporcionarle el nombre de nuestra tabla llamada reportes. Vamos a abrir paréntesis y dentro de los paréntesis vamos a colocar el nombre de las columnas a quien le vamos a insertar datos. Pueden observar que he colocado el nombre de las siguientes columnas: deuda, fecha deuda, deuda actual y convenio. Estas son las únicas columnas a quien le voy a insertar datos. Claramente hay más columnas en la tabla. Prácticamente las otras columnas quedarán totalmente nulas, ya que lo que haré con este procedimiento es generarle una deuda a este cliente que nosotros vamos a registrar. Por este motivo solo voy a insertar datos en la columna deuda, fecha deuda, deuda actual y convenio. Ahora tenemos que proporcionarle la palabra values para poder proporcionarle los paréntesis, y dentro de los paréntesis vamos a colocar la información que vamos a insertar en estas columnas. Pueden observar que tengo ahora los siguientes registros: el valor de 1000, voy a insertarlo justamente en la siguiente columna, deuda. Tengo la siguiente fecha, prácticamente voy a proporcionarle la fecha actual del sistema. En este momento tenemos mes 12 y tenemos día 13. Luego tengo nuevamente la cantidad de 1000 que se va a insertar en deuda actual, convenio, el valor de 100, que prácticamente este convenio viene siendo las cuotas que tendrá que pagar el cliente, bien quincenal o mensual. Como es un ejemplo, pueden observar que ya tenemos la query necesaria para insertar datos en la tabla cliente, luego en la tabla reportes. Ahora, esta tabla reportes contiene una llave foránea, que es la siguiente columna, ID cliente. Por lo tanto tenemos restricciones. Si no le proporcionamos información a la columna ID clientes de esta tabla, claramente no podremos insertar datos a la tabla reportes. Veremos un ejemplo. Voy a ejecutar esta query tal como está.
Solo se va a insertar datos en la tabla clientes, pero menos se va a insertar datos en la tabla reportes, porque tendremos una especie de excepción. Voy a ejecutar la query. Como pueden observar, tenemos los siguientes mensajes. Se insertó correctamente los registros en la tabla cliente, pero tenemos un pequeño inconveniente al tratar de insertar datos en la tabla reportes, porque esta tabla contiene una columna que contiene una llave foránea y contiene restricciones. Si no insertamos información en esa columna, no podremos insertar datos en la tabla reportes, y la información que tenemos que insertar en esa columna tiene que ser un dato de tipo entero y tiene que ser la ID del registro del cliente que nosotros hemos insertado o almacenado en la tabla cliente. Tenemos un pequeño inconveniente. ¿Cómo podemos obtener la ID del registro del cliente que nosotros hemos insertado? Bien, para esto vamos a crear variables para obtener el último registro de la tabla cliente y obtener la ID de ese registro para poder proporcionárselo a la tabla reportes y a la columna ID clientes que necesita ese registro. Bien, vamos a utilizar la siguiente palabra para poder declarar una variable aquí en MySQL. Bien, este tema de crear variables en MySQL tendríamos que haberlo visto en un tema aparte. Pero bien, iremos viendo poco a poco lo que son las variables que nosotros podemos crear aquí en MySQL. Bien, vamos a colocar arroba. Después que coloquemos arroba, vamos a colocar el nombre que va a contener nuestra variable. Y le podemos indicar a nuestra variable qué datos va a almacenar, colocando el operador igual, luego asignándole el valor que va a almacenar nuestra variable. Como en este caso la variable ID cliente va a almacenar un dato de tipo entero que será el valor de 10. Pero nosotros en esta ocasión necesitamos obtener la ID del último registro que se ha insertado en la tabla cliente. Bien, por este motivo vamos a utilizar la siguiente función que nos va a proporcionar la ID del último registro que se ha insertado en la tabla cliente. Claramente esta función va a obtener la ID del último registro que se insertó en la tabla cliente, porque aquí estamos ejecutando esta sentencia para poder insertar datos a una tabla. Por lo tanto, esta función obtiene el registro de la sentencia que estamos ejecutando anteriormente, que es la sentencia para insertar datos a la tabla cliente. Por este motivo va a obtener el último registro que nosotros insertemos en esa tabla. Ahora tenemos que proporcionarle esa información a la tabla reportes, y por este motivo vamos a colocar coma justamente aquí donde tenemos los nombres de las columnas, y vamos a colocar el nombre de la columna que contiene la llave foránea. ID clientes. Ahora aquí en value tenemos que colocar ahora coma y tenemos que llamar a nuestra variable llamada ID cliente. Y para poder llamar a nuestra variable nuevamente vamos a colocar arroba y vamos a colocar el nombre de nuestra variable cliente. Bien, perfecto. Esto significa que la información que contiene esta variable se lo proporcionamos a esta sentencia para insertar esa información en la columna ID clientes. Bien, pero aquí me hace falta una I. Hay que tener mucho cuidado con los nombres de las columnas y de las variables, ya que tendríamos un pequeño inconveniente. Ahora, voy a ejecutar esta query para verificar si los procedimientos se efectúan satisfactoriamente. Muy bien, como pueden observar tengo la siguiente información. Genial. Pueden observar que no tengo ningún inconveniente. Esto significa que se ha insertado correctamente la información en las dos tablas que nosotros tenemos relacionadas, tanto la tabla cliente como la tabla reportes cliente. Bien, vamos a pasar justamente a la tabla cliente. Vamos a seleccionarla, clic derecho. Vamos a seleccionar la siguiente opción. Bien, perfecto, como pueden observar tenemos la siguiente consulta. Pueden observar que tengo dos registros.
El primer registro fue el primer intento, el segundo registro fue el segundo intento, que prácticamente contienen los mismos valores. Ahora vamos a seleccionar la tabla reportes, clic derecho, y podemos seleccionar también esta opción para crear la query y hacer una consulta a esa tabla. Perfecto, como pueden observar tengo los siguientes registros. Tengo la ID del registro, tengo la deuda, tengo la fecha deuda. Pueden observar que se está almacenando con otros valores porque estas columnas almacenan un dato de tipo datetime, o sea, una fecha con la hora. Tengo la columna pago que está totalmente nula. Fecha pago también está nula porque esta información se va a insertar cuando el cliente realice pago, ya que en este procedimiento le acabo de generar una deuda a nuestro cliente. La deuda actual, tengo cambio, el convenio y tengo la ID del cliente, que es del segundo intento. Si nosotros pasamos nuevamente a la siguiente pestaña que tenemos en la parte superior, cliente, podemos observar que tenemos la ID del registro, que es el valor de 2. Este valor se almacenó justamente en esta columna, que es la referencia de esa columna autoincrementable y que contiene la llave primaria de la tabla cliente. Esto significa que estos registros le pertenecen a este cliente que contiene esta ID. Esto significa que todo el procedimiento ha funcionado correctamente y ya podemos nosotros insertar datos simultáneamente a dos tablas relacionadas. Pero bien amigos, hasta aquí vamos a dejar este video. En el siguiente video vamos a continuar con el desarrollo de nuestro curso de cómo gestionar bases de datos en los servidores de SQL Server y MySQL. Espero que este video les haya gustado y nos vemos hasta el siguiente video y que Dios les bendiga.